Hola chicos, bienvenidos nuevamente a esta clase de filosofía que pues ya estamos viendo esta cuestión de lo que significa Platón respecto a la teoría de las ideas y esta situación de una realidad preponderante que se nos hace mención, por decirlo así, en nuestro pensamiento. Bien, entonces el nombre del bloque es el siguiente, el paso de la filosofía medieval y el renacimiento. En esta cuestión de propósito del bloque, analiza el cambio del pensamiento teocéntrico medieval hacia el humanismo, renacentista promoviendo el desarrollo fundamentado de un sistema de creencias flexible y tolerante, reconociendo su dignidad humana. En esta situación que tiene que ver con Platón, pues ustedes tendrán que de alguna manera contrastar algunas de las principales posturas presocráticas y tres pilares de la filosofía clásica, que ahorita les acabo de nombrar el bloque 2 para que ustedes vayan entendiendo en qué consiste, rescatando estas ideas anteriores al bloque 2. Entonces, pues vamos a dar inicio, si ya tienen a la mano su libro de filosofía, y que agradezco mucho si es que ya lo tienen en sus manos, en favor de repasar la página 58 y 59, ya que ustedes van a hacer una lectura que les va a ayudar a contrastar toda esa información respecto a la teoría de las ideas y el mito de la caverna. Al contrastar esta información, ustedes se darán cuenta y van a entender lo que significa la realidad a partir de la teoría de las ideas y el mito de la caverna. En esta situación estamos hablando principalmente de Platón. Entonces, pues vamos a dar inicio. Platón es un gran filósofo, fue discípulo totalmente de Sócrates y hace mención en estos dos mundos, el mundo inteligible y el mundo sensible. En esta situación de que tiene que referirse a lo que es la teoría del conocimiento, nos damos cuenta que el conocimiento pues, no es para Platón únicamente una función de la razón o de la inteligencia pura. No encontramos ya en la misma palabra filosofía estas dos cuestiones griegas que significan saber y amar, es decir, etimológicamente filosofía. De hecho, el verdadero conocimiento no es tan solo un conocer, sino un conocer amante y un amor a la sabiduría. Entonces tenemos que para Platón será vía del conocimiento la razón, tanto como el amor y más precisamente el amor a la razón. En esta cuestión de que menciona Platón, estas dos formas complementarias de conocimiento, se añade Platón a una tercera, el conocimiento por las imágenes que se encuentran repetidamente en su obra bajo la forma de mitos y alegorías. Es de ahí el mito de la caverna. Entonces, los mitos platónicos tienen una doble función. Por una parte vienen a ilustrar sus ideas abstractas y por otra, y a la manera de un poema de una obra de arte, mitos y alegorías, sirven para sugerir mediante la imagen aquello que no, bueno, de alguna manera puede decirse siempre, es decir, claramente con palabras abstractas. La fantasía, tercera vía del conocimiento, representa así un doble papel, el de una explicación gráfica y el de una distinta manera de decir totalmente por una sugerencia. Lo que se ha dicho o lo que se va a decir mediante un análisis totalmente lógico. De alguna manera, el sentido de la dialéctica y de la teoría platónica del amor, mitos y alegorías, tendrán o vendrán a servirnos cuando expliquemos de alguna manera la metafísica y la teoría platónica. Esto tiene que ver, pues, evidentemente, con la teoría del Estado y una dialéctica, pues, que si me introduzco en el tema, se les va a complicar mucho, ya que no respetaríamos el programa. Entonces, si pueden ustedes alternar en esta función de entender la dialéctica, les voy a agradecer mucho, ya que no viene en el programa y yo no me puedo desapartar de esta cuestión de los contenidos. Entonces, tenemos a partir de esta situación de los sentidos, no pueden ofrecernos una base sólida respecto a la teoría de las ideas, ajá, para nuestro conocimiento del mundo y de las cosas. Ello no quiere decir que el conocimiento no exista. En el mismo Tetetes, Platón afirma, la ciencia no reside en las sensaciones, sino en el razonamiento sobre las sensaciones, puesto que según parece, solo por el razonamiento se puede descubrir
la ciencia y la verdad. Esto es lo que apela Platón. A partir del razonamiento se puede apelar a esta situación y desencarnarnos, emanciparnos totalmente de esta cuestión empirista, que es a lo que Platón llama el mundo sensible. Y le da un gran patente a esta cuestión de la razón. Es decir, en tanto la ciencia y la verdad, que aquí de alguna manera, pues Platón se mueve a partir de la razón en estas dos cuestiones. Ahora bien, en esta situación de la teoría de las ideas, en el mundo en que vivimos está totalmente hecho de cambio, como dice Platón, de generación y corrupción. Todo cuanto nos rodea y también nosotros mismos está de tránsito. La semilla se hace árbol y el árbol da flores, que pues recurre a esta situación material a los frutos. Entonces, pero cuando el árbol, ya no es semilla ni es árbol. La flor, cuando es flor, ni flor, el fruto, cuando es fruto. Aquí hay una gran complejidad, pero no les recomiendo que se metan en una situación metafísica. Lo que se trata de entender aquí es el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible en el que Platón representa por las sombras, perdón, siempre paso de alguna manera y de una gran contradicción. Un ejemplo cualquiera tomado al azar nos mostrará esta doble característica modable y contradictoria de las cosas. La naranja, antes de ser naranja, ha sido flor de azar. Entonces, he ahí ya el cambio de tipo de ser. Este acto y potencia que posteriormente se va a manifestar en Aristóteles, en la metafísica. Bien, entonces, pues nos damos cuenta que en el conocimiento, pues existen esas dos eh, formas, el mundo sensible y el mundo inteligible. Platón, que cree que estas ideas, es decir, estos seres, tienen una existencia propia, independiente de nuestro mundo, que a veces imagina, es una especie de cielo. Es decir, Platón hace una alegoría con esta cuestión que se llama el topos Uranus, que hace mención que ahí están las cosas. Ajá, que venimos nosotros a recordar este mundo a partir de ese cielo, el topos Uranus. Entonces, pues nos vamos a dar cuenta que las ideas son así, las esencias de las cosas, esencias que existen en sí y por sí. Si de nuevo recordamos el mito de la caverna, identificamos el devenir, el mundo del cambio con las sombras, podemos también identificar las ideas con la luz del fuego o del sol, mediante la existencia de un mundo de ideas que son aquí entes, seres reales. Para Platón, pues con esto de alguna manera trata de explicar el mundo. Y de ahí la alegoría del mito de la caverna, que eso pues ustedes me van a realizar como actividad. El mito de la caverna no es tan difícil de entender. El mito de la caverna nos ofrece una gran gama de tentaciones a partir del conocimiento. Entonces esa gama, pues evidentemente nos trata de emancipar de estas situaciones creyentes, de creencias, en donde está reforzada totalmente la ignorancia. Y ahí tenemos tres esclavos, uno logra escapar decididamente, esa decisión pues lo va a llevar a una realidad distinta a la donde se encuentran estos esclavos, atados a estas sombras y esta especie de sol que hace que esas sombras parezcan reales a los esclavos. Entonces el esclavo que logra salir, pues logra comprender, entender a partir de esos conceptos, es en donde se manifiesta una epifanía, esta epifanía que se llama el pensar y la razón. Esa epifanía nos va a ayudar a entender que existe una realidad verdadera a la que, según presuponían estos esclavos, y evidentemente es la creencia, la doxa, que significa mera opinión, una opinión falsa, un conocimiento falso. Entonces, este mito de la caverna es una alegoría que proyecta un mundo de ignorancia y un mundo de verdad. Uh, es difícil discernir cuando pues algunos intentan explicar estas cosas con el sentido común y ejemplos totalmente escuetos. Entonces, pues agradezco mucho su atención. Gracias. Entreguen las actividades en tiempo y forma. Muchas gracias.